Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Única, y hay que cuidarla. La misma que ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario en las últimas 24 horas y ha generado, vaya que ha generado acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy, he seleccionado de todos ellos algo que me, y perdonen que hable en primera persona, pero yo soy el productor del programa, ¿no? He seleccionado sobre los acontecimientos de hoy un lindo ejemplo de un líder carismático que se ha negado a entrar por el aro en la teoría de los paquetazos neoliberales ante los que han sucumbido muchos. Este ha tenido carácter, ha tenido iniciativa y ha salido a hacer frente en todas las trincheras a la amenaza de la presunta privatización del país. Por ahí venían las cosas. Me refiero a ese extraordinario líder que tiene la Nueva Grecia, Tsipras. El hombre no solo le ha dicho no a los neoliberales, sino que ha sabido captar la voluntad de un pueblo que fue demasiado estafado por los economistas y los políticos. De eso sabemos mucho de América Latina, ¿no? Y se ha puesto a recorrer, y en el trato persona a persona, no solo toda Europa, sino que se ha enfrentado a los poderes económicos y ha buscado apoyo. Vaya que lo ha conseguido, sobre todo lo importante es que lo ha conseguido con su pueblo, porque él se debe a su electorado. Y este joven puede cambiar la historia de Grecia, de hecho ya le está cambiando, contemporánea, y puede ayudar también a algún efecto dominó en el ámbito europeo. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y el periplo que ha hecho este hombre ha sido importante, ¿no? Ha estado en todos los principales países de la Europa continental. Obviamente aquí estamos en el Elíseo. Me encanta ese sonido característico de los cauchos sobre el pedregullo, allí en la llegada. Miren, bajó toda la escalinata y lo recibió junto al avión. Esto es un gesto de gran cordialidad. Y por supuesto, Tsipras sin corbata. François Hollande le recibe cálidamente. Oportunidad de foto, la prensa siempre está aquí donde está nuestra cámara. Y el primer ministro griego sostiene que la Unión Europea debe cambiar su estructura para garantizar igualdad. La estabilidad de la Unión Europea depende de un cambio radical en su política económica y que su estructura esté basada en la igualdad entre los países miembros. En Francia también expresó que las propuestas que está presentando los líderes europeos son realistas y pueden conducir a un acuerdo viable. ¿Cuánto tiempo hace que no veíamos un jefe de gobierno invitado oficial en el Elíseo dándose el gustazo de andar sin corbata, igual que todos los que le acompañan en su gira? Los otros, ya parte de los diplomáticos en París, no hicieron lo mismo. Vale recordar que la autoridad griega inició una ronda de negociaciones el jueves pasado, primero en Atenas, luego en Bruselas, y ha seguido desde Francia. Tsipras dio una declaración conjunta con el presidente François Hollande. Ambos coincidieron. Tenemos un programa que puede ser realista, que se puede aplicar con nuestros socios europeos y queremos diálogo. No somos una amenaza para Europa. Y el cambio político en Grecia puede ser una oportunidad más bien para Europa y para la Unión Europea. Europa es nuestra causa común. Todos debemos trabajar en el respeto de las normas europeas, la convivencia europea, pero al mismo tiempo el respeto que todos los países deben trabajar en igualdad de condiciones. Αλλά ταυτόχρονα και σεβόμενοι την ισοτιμία των κρατών μελών. Luego dijo, tenemos que salir de la crisis y los grandes debates que esta crisis ha creado al mismo tiempo. Por lo tanto, queremos proponer de manera realista condiciones que podrían ser mutuamente aceptables para el problema de la deuda. La deuda tiene que ser viable, debe convertirse en viable. Eso es algo que tenemos que discutir para el propio futuro de Europa, nuestro futuro común, y debemos dejar de encontrarnos en esta crisis que está alimentándose a sí misma. Το ευρωπαϊκό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε και να πάρουμε από κοινού αποφάσεις για το κοινό μας μέλλον, προκειμένου να φύγουμε από αυτή την αυτοτροφοδοτούμενη κρίση. Είμαι βέβαιος ότι
Por su parte, el primer mandatario galo dijo: el primer principio es el de la solidaridad. Estamos en la misma zona monetaria y por lo tanto tenemos los mismos intereses. Nous avons donc les mêmes intérêts, les mêmes objectifs. Tenemos los mismos objetivos y los mismos deberes. Y luego, el segundo principio es el de la responsabilidad. C'est celui de la responsabilité. Nous sommes responsables d'une monnaie. Somos responsables de una moneda. Esta moneda no pertenece a un país, pertenece al conjunto de toda la zona euro. Y si los esfuerzos deben ser hechos por todos y cada uno, para que esta moneda pueda tener la estabilidad necesaria, sea respetada, y ese es el caso hoy en día. C'est le cas aujourd'hui. Tsipras quiere que Hollande lidere un giro en la política económica de la Unión Europea. Y el primer ministro griego mostró hoy en París, conciliador, su espíritu al asegurar que sus propuestas realistas permiten un acuerdo viable. Justificó la pertinencia de este giro porque Europa no está en una situación muy lógica desde el punto de vista económico, pero también porque el gobierno que ha formado tras la victoria de su partido, el izquierdista Syriza, ha recibido un mandato claro para que el país vuelva a la cohesión social y el crecimiento. Luego, también se hizo presente en Bruselas, Bélgica, y estaba con la gran bienvenida de la Comisión Europea, ¿no? Tsipras le propuso a su titular, Juncker, desarrollar un plan de reforma, pero el Banco Central Europeo dice que no va a aceptar bonos griegos. El primer ministro griego Alexis Tsipras propuso al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con quien lo veíamos acá posando, desarrollar un acuerdo que sirva de puente entre el final de la prórroga del rescate el próximo día 28 y la presentación de un plan definitivo de reformas. Según las fuentes gubernamentales citadas por la edición digital del diario Avgi, afín al partido Syriza, el objetivo de este acuerdo sería ganar algo de tiempo para que Grecia y sus socios desarrollen conjuntamente un plan de reformas de 4 años, para el periodo 2015, incluyendo este, hasta el 2018 completo. Bueno, Pierre Moscovici, también en Bruselas, decía: las perspectivas para Grecia siguen siendo positivas. Se espera que la economía griega pueda crecer al 2,5% entre 2015 y 3,5% en 2016. Protracted period of uncertainty resulted in a deeper and more lasting effect on confidence and investment. Sin embargo, creemos que el impulso de la recuperación estará en riesgo si, por un prolongado periodo de incertidumbre, se traduce en un efecto más profundo y duradero en la confianza y la inversión. Y por ello la cifra se basa en continuo esfuerzo de las reformas, lo que no significa, por supuesto, que no hay lugar de maniobra para un gobierno, como siempre. Un gobierno debe tener un margen de maniobra. En ese entorno de incertidumbre que existen riesgos relacionados con el resultado fiscal, hay que ser razonables, el resto no voy a encontrar en él más ficción política. Como ya he dicho, estamos en un proceso de debate constructivo con el gobierno griego y tendremos que encontrar el equilibrio entre el pleno respeto de la elección democrática del pueblo griego y también el pleno respeto de los compromisos asumidos por el Estado griego con sus acreedores y socios, no solo con la Unión Europea, sino también con otros lugares. But also elsewhere. A otras preguntas, Pierre Moscovici, el comisario de la Unión Europea para Asuntos Económicos y Financieros, dijo: creo que estamos trabajando en pos del progreso. Todo el mundo, primero, quiere trabajar de una forma constructiva con el nuevo gobierno de Grecia. Y en segundo lugar, todos quieren a Grecia para quedarse en la zona euro. Tiene que quedarse en la zona euro. Pero en tercer lugar, creo que todos los socios europeos de Grecia y los amigos europeos de Grecia quieren tener los compromisos asumidos por este país y que sean respetados. Las reformas, que no voy a juzgar porque los griegos mismos pueden juzgarlos como mejor les parezca, fueron difíciles y los sacrificios eran pesados para el pueblo griego. Pero el crecimiento está ahí, ya lo está demostrando. Creo que todo el mundo, y me refiero a todo el mundo a partir del gobierno griego, no quieren fracturar este crecimiento que ahora está regresando. Eso es decisivo, ya que es a través del crecimiento que luego podremos mejorar la situación presupuestaria y abordar el problema de la deuda y crear empleo y reducir la desigualdad en Grecia. Mientras tanto, manifestaciones
Varoufakis se reúne con Schäuble en Berlín. Yanis Varoufakis llegaba aquí. El ministro de Finanzas hacía su gira también y comenzaba por la impresionante estructura del viejo Berlín que sigue en pie y que sobrevivió a la Segunda Guerra. Muchas manifestaciones desde allá lejos, pero de apoyo. La gente decía cambio para Grecia, cambio para Europa, cambio para todos, solidaridad con Grecia y paren las políticas de austeridad. Las políticas de austeridad, es decir, el paquetazo neoliberal, deben ser detenidas. Y eso lo están diciendo en Berlín y en apoyo a Varoufakis, que se reúne con Schäuble en Berlín. El ministro de Finanzas de Alemania y Grecia, Schäuble y Varoufakis, reconocieron importantes diferencias sobre su primera reunión en Berlín, pero tendieron la mano uno a otro a seguir el diálogo para resolver los retos. Schäuble no es precisamente un hombre fácil de ser llevado al campo contrario, ¿no? Tuvimos una conversación larga e intensa, explicó el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, tras este encuentro que se prolongó casi 3/4 de hora, más de lo previsto, ¿eh? Griechenland gehört zum Euro. No estuvimos de acuerdo en todo, pero eso tampoco habría sido creíble, añadió el alemán, que apeló a una fórmula cordial para expresar las diferencias. Bueno, estuvimos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Aber da ich ja nun einen gelernten Diplomaten auch als Sprecher habe, also soll ich jetzt sagen, we agree to disagree. Europäischen Projektes überzeugen. Ich habe allerdings meine Skepsis. En nuestra conversación yo también podría no ocultar mi escepticismo de que algunas de las medidas del nuevo gobierno anunció, pero mi colega me dijo que no se deciden aún, que no necesariamente van en la dirección correcta de acuerdo a nuestro punto de vista. In jedem Fall 90% der Fälle in Griechenland von Korruption ist eine deutsche Firma. We didn't reach an agreement. Yanis Varoufakis dijo, no llegamos a un acuerdo, nunca lo fue en las tarjetas que íbamos a lograrlo, ni siquiera estamos de acuerdo en desacuerdo de donde estoy parado. Desde donde estoy parado nos pusimos de acuerdo para entrar en deliberaciones como socios de una empresa de orientación hacia una solución europea para los problemas europeos. Una solución que se va a imponer en primer lugar en base a los intereses de Europa, pero Europa en el timón. At the helm. Yanis Varoufakis dijo luego, Practically speaking, our proposal is that there should hablando be en términos bridging prácticos, program nuestra between propuesta now es que debe haber un and programa de transición de aquí a finales de mayo que nos dará el espacio a todos nosotros para llevar a cabo estas deliberaciones y en un corto espacio de tiempo llegar a un acuerdo. come to an agreement. We would like Nos to gustaría call this llamar a EU esto un nuevo contrato entre Europa y Grecia y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Y que de una vez por todas resolver este problema, por lo que no tienen que llenar sus periódicos y sus boletines de televisión con noticias sobre Grecia. Valasopoulos, Mega Channel, εφημερίδα των Συντακτών, Griechenland. En suma, Varoufakis sigue en la línea de que quiere un programa puente hasta mayo para después buscar una solución de conjunto. Y Yanis Varoufakis recibió alguna respuesta. En Washington, el vocero del Fondo Monetario Internacional, Gary Price, salía a este ping-pong desde el otro lado del Atlántico. Como hemos confirmado esta semana, hubo una reunión de presentación con las autoridades, el ministro de Grecia de Finanzas, Yanis Varoufakis, y nuestro jefe del Departamento Europeo, Paul Thompson, se reunieron para conocer y discutir los desafíos que enfrenta Grecia. Cuestiones políticas específicas no fueron discutidas en detalle. Les puedo decir que no ha habido otros contactos de alto nivel en este momento. Eso sí, estamos mirando hacia adelante para oír de las autoridades, de sus propuestas, de sus ideas. No hemos tenido esas discusiones hasta ahora y creo que una vez que seamos capaces de hacer eso, también vamos a ser capaces de ser un poco más específicos. Estaba diciendo generalidades, como quitándole el cuerpo al tema, pero se disculpó elegantemente. Creo que lo que hemos dicho, y voy a repetir porque esta es nuestra posición,
Hay un marco acordado en su lugar para hacer frente a la deuda de Grecia en el marco del programa. No ha habido ninguna discusión con las autoridades sobre un cambio en este marco. Bla, bla, bla. En suma, el Fondo Monetario Internacional niega haberse reunido con el gobierno griego. Bueno, ustedes vieron las imágenes. Estamos deseando escuchar las nuevas autoridades, propuestas, ideas, bla, bla, bla. Atenas. El viceprimer ministro, Yanis Dragasakis, llegando a su oficina. Un equipo de funcionarios del Tesoro estadounidense mantuvo conversaciones con funcionarios del gobierno griego. Equipo dirigido por Dalip Singh, subsecretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos para Europa y Eurasia, y se reunió con el viceprimer ministro griego, como acabamos de decir, y también incluyó, por supuesto, al embajador estadounidense en Grecia, David Pearce. Es el hombre que todos los días está haciendo presiones, ¿no? Camionetas blindadísimas, ¿no? Estados Unidos seguirá trabajando en estrecha colaboración con el gobierno de Grecia y bla, bla, bla. Retorno a Atenas, Alexis Tsipras volvía y declaraba, la verdad que recorrió todo lo más importante de Europa Occidental al galope, ¿no? Se bajaba de un avión para subir a otro. La prensa expectante y aparecieron los resultados. Había que informar de esto porque se ha jugado su capital político en esta gira europea y realmente ha causado muy buenas impresiones. Ahora, lo concreto es lo que hay que convencer al pueblo griego para también quedar convencidos de que no se ha perdido este viaje. En suma, Alexis Tsipras se mantuvo en el plano de la expectación hasta que al final vino a decirles lo que había pasado. Todo su equipo, como ven, sin corbata. Aplaudido a su retorno, Tsipras promete acabar de una vez por todas con la austeridad y dice que Grecia no aceptará órdenes de nadie. Y se ha comprometido una vez por todas a poner fin a las políticas de austeridad de la Unión Europea y negociar con firmeza un nuevo acuerdo para su país. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δική της φωνή, η ελληνική δημοκρατία. La democracia griega no va a tomar órdenes y ciertamente no las va a aceptar a través de correos electrónicos. Grecia tiene una posición clara, Grecia tiene su propia voz, Grecia tiene su propia fuerza de negociación. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δική της φωνή, η Ελλάδα έχει πλέον τη δική της διαπραγματευτική ισχύ. Y luego dijo, si hay algo que nos enorgullece es que la dignidad ha regresado y la democracia ha vuelto al país donde nació. Η αξιοπρέπεια, επέστρεψε η δημοκρατία στον τόπο που γεννήθηκε. Si hay algo de lo que nos sentimos orgullosos es que inseguridad ya no domina, incertidumbre tampoco. Lo que domina es la certeza de que el nuevo gobierno, por primera vez en años, llevará a cabo duras negociaciones y que pondrá punto final a la Troika y a sus políticas nefastas. Και θα βάλει ένα οριστικό τέλος στην Τρόικα και τις πολιτικές της. Por supuesto, arrancó aplausos. Luego dijo, después de una semana en el gobierno y la nueva forma de gobernar que hemos logrado cambiar la agenda de las discusiones en Europa, hemos conseguido que Grecia y las propuestas del gobierno sean un tema de discusión en el resto del mundo. Καταφέραμε να γίνει η Ελλάδα και οι προτάσεις της κυβέρνησης. Es nuestra obligación y el deber no permitir que nuestros ciudadanos sean engañados una vez más. Somos un país soberano, tenemos una democracia, tenemos un programa y un acuerdo con nuestro pueblo y tenemos que honrar ese acuerdo. Είμαστε κυρίαρχη χώρα, έχουμε δημοκρατία, έχουμε πρόγραμμα και συμφωνία με το λαό μας. Αυτή τη συμφωνία θα την τιμήσουμε.
Luego dijo, Grecia ya no es el socio patético que escuchaba lecciones y hacía sus deberes. Grecia tiene ahora su propia voz. Grecia tiene ahora sus propias propuestas. Hemos presentado estas propuestas debidamente documentadas y con credibilidad a nuestros socios. Y también estamos a la espera de las propuestas de nuestros socios. Estamos a la espera con gran interés de las propuestas de Alemania también. Por desgracia, hasta hoy no hemos oído nada concreto. Προτάσεις και από τους εταίρους. Περιμένουμε ακόμα με μεγάλο ενδιαφέρον και τις προτάσεις της Γερμανίας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει κάτι συγκεκριμένο. Tiro por elevación Alemania. Y luego dijo, la austeridad no es una norma de la Unión Europea. Es un principio fundamental de la Unión Europea. Δεν αποτελεί η ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εξωπραγματικά... Garantizamos que los sacrificios que el pueblo griego hizo todos estos años sin resultado terminarán, pero al mismo tiempo vamos a garantizar la trayectoria europea del país. Al mismo tiempo garantizaremos que hacemos demandas razonables y garantizamos los depósitos de los ciudadanos griegos en los bancos griegos que están completamente protegidos. Ταυτόχρονα εγγυόμαστε τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών στις τράπεζες τις ελληνικές που είναι απολύτως εξασφαλισμένες. La gran frase del día fue, y le tocó el orgullo a todos, Grecia no aceptará más órdenes, y mucho menos órdenes recibidas por correo electrónico, por email. Vengan aquí y dialoguen. Bueno, el primer ministro griego, Antonis Samaras, también tenía que decir lo suyo hoy, y el bando diferente a veces en las formas de decir las cosas, pero siempre dentro del viejo y clásico principio helénico de las grandes asambleas y las grandes actuaciones para el debate. Θα χάσει η χώρα, δεν θα χάσει μόνο η κυβέρνηση. Γιατί αν θέλεις να συγκρουστείς με κάποιους, φρόντισε τουλάχιστον να μην τους έχεις ανάγκη. Όταν αυξάνεις τα ελλείμματα, δηλαδή την εξάρτησή σου από τους δανειστές, και ύστερα πας να συγκρουστείς μαζί τους, τότε προκαλείς... Si Syriza crea un conflicto entre el país y sus socios, el país perderá. No es el gobierno el que va a perder, pero el país. Si quieren entrar en conflicto con alguien, asegúrense que usted no tiene necesidad de ellos. A medida que aumenta la deuda, lo hace también su dependencia de los acreedores. Y Stavros Theodorakis decía, la decisión tomada por el Banco Central Europeo básicamente pone en peligro la liquidez. Así que, por tanto, hay que dar una gran batalla en el Eurogrupo para cambiar el juego y creo que vamos a ser capaces de hacerlo. Ha llegado el momento para que el gobierno abandone sus posiciones extremas y reconozcan la realidad. Si se hace eso, entonces estamos detrás de ellos. Si reconocen la realidad. ¿Cómo se ve? Todo un debate entre aquellos que quieren la independencia y otros que quieren seguir por la Romana Vieja. Andreas Loverdos dice, todos tenemos que ejercer el autocontrol y la esperanza para el éxito, todos somos griegos aquí. No hay duda que aquí hay, sin embargo, desde el principio fue evidente que las negociaciones serían genuinas. De las cosas que se escucharon en el extranjero y en algún momento alrededor de una mesa, estas negociaciones comenzarían así. Después de ayer, que ha quedado en claro, ahora está claro cómo las cosas las quiere Syriza, que está diciendo durante los últimos 5 años que todos se han equivocado. Y Notis Mitarakis decía, la oposición va a ser de apoyo de iniciativas que sean buenas para el país. Esperamos que vayan a llegar rápidamente a una conclusión satisfactoria sin poner en peligro los éxitos que este país ha logrado a través de enormes sacrificios. ¿Cómo se ve? Samaras considera preocupante la decisión del Banco Central Europeo de rechazar los bonos griegos. No hay mucho margen de maniobra, pero quiere cambiar las cosas y tiene la voluntad política. Los demás han perdido la iniciativa frente a él. Y en París, el presidente François Hollande decía, la austeridad que se le ha impuesto a Grecia dio como resultado el rechazo de los griegos, pero no fue un rechazo del euro, ni un rechazo del papel de Europa. Francia desea encontrar una solución para combatir y que haya un trato con respecto al voto de los griegos y también respeto de las normas y los compromisos europeos. Es sobre esas bases en la que hoy estoy trabajando con mis socios europeos. C'est sur ces bases-là que je travaille avec nos partenaires européens.
Te respondió. Vous avez sans doute appris que la Banque Centrale Européenne avait pris une décision. Ciertamente ustedes han oído que el Banco Central Europeo ha tomado una decisión de última hora ayer, una decisión que tendrá consecuencias. Se pone la responsabilidad en los estados, en los gobiernos, y que es totalmente legítimo, corresponde a los estados y gobiernos, para lo que llamamos Eurogrupo, tomar sus decisiones. Y también le dice al gobierno griego que debe anunciar un marco para las reformas. Y luego se lanzó con el tema de los fondos griegos, ¿no? Los bonos griegos. El presidente François Hollande consideró legítima la decisión del Banco Central Europeo de dejar de aceptar los bonos griegos como garantías en sus operaciones de refinanciamiento. Bueno, una jugada arriesgada, bueno, no tenía mucho margen, no tenía otra, de Tsipras, recorrió media Europa, planteó sus posiciones, defendió los intereses de Europa. Al fin y al cabo, países como Francia tendrán que aceptar la realidad, porque este gobierno de Grecia y esta votación del pueblo griego, que está representada por este gobierno, está hasta aquí de paquetazos neoliberales. Están de vuelta de eso, están pagando las consecuencias, tapando los agujeros, tratando de que el agua no pase del nivel crítico, pero le han dicho no a la herencia maldita neoliberal. ¿Cómo se va a entender eso del resto de Europa? Está por verse, pero Tsipras, por lo visto, no va a dar un paso atrás. Bueno, ayer les hablábamos del accidente del avión en Taiwán, van a dar una nueva rueda de prensa ahora, más o menos confirma lo que les dijimos. Y estos y otras noticias que no cambian nuestra pauta es lo que está anunciado en los satélites en este momento. De manera que preferimos quedarnos con lo que hemos preparado para el segundo bloque, que vendrá de inmediato después de este corte. No se lo pierdan, ya volvemos. Said to Bob, how come you live at 56 Hope Road, which is 2 doors up from King's House, where the governor lives, and 3 doors up from Jamaica House, where the Prime Minister lives? And Bob now said, sister, I bring the ghetto uptown. Recordando un año más del nacimiento de un grande de la música. Su canto, un llamado a la lucha por la igualdad y la justicia. Dedicó su vida y voz en los momentos más difíciles de su pueblo. Politics in Jamaica at that time was like an East-West confrontation, which was scary. You have one side which is kind of more ultra-conservative right-wing, which is Seaga, who was like Reagan's man in the Caribbean. And then Manley, who was trying to work a system called democratic socialism, which the other parties say, that's just a disguise for saying you're a communist. Venezolana de Televisión presenta Marley. Este sábado a las 11 de la noche. Más VTV, más revolución. Desde hace 58 años, Seguros Horizonte respalda a los hombres y mujeres que resguardan nuestra soberanía. Con esta experiencia, ofrecemos a toda la población pólizas en diversos ramos y para cada necesidad. Seguros Horizonte, una visión socialista enfocada al bienestar de todas y todos. Seguros Horizonte, la empresa de seguros socialista hacia la patria grande. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Sabes lo que pasa cuando compras y compras de manera indiscriminada un mismo producto por temor a que se acabe? Primero, tu economía se desequilibra, gastando dinero innecesariamente. Segundo, le quitas la oportunidad a otros de beneficiarse. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país. Y bájale 2 a las compras nerviosas.
Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y Moscú ha decidido mostrar algo de músculo. ¿Por qué lo decimos? Bueno, las imágenes que vamos a compartir con ustedes les permitirán entender por qué lo decimos. En este enrarecido ambiente de las relaciones este-oeste, donde se habían logrado acuerdos interesantísimos años atrás y parece que ahora hay gente capaz de querer patear el tablero, aparecen elementos de valor estratégico militar en un despliegue, no digamos que infrecuente, pero sumamente conspicuo, ¿no? Han aparecido los misiles de valor intercontinental estratégico de cabezas nucleares, algunas múltiples, y capaces de autodirigirse a los diferentes blancos programados una vez que los han soltado el cohete madre. Es decir, elementos que son imposibles de detener en una eventual, jamás ocurra, con el favor de Dios, confrontación de ese tipo. Pero ¿por qué se vuelve a mostrar músculo nuclear en estos días? Y sobre todo con elementos disuasivos que no pueden ser controlados ni por Estados Unidos ni por ningún otro potencial rival. Eso indica cómo están las cosas. Y es todo un mensaje hacer esos ejercicios y además mostrarlos. De manera que hoy vamos a abrir nuestro segundo bloque con la posición de Moscú, que más que las declaraciones, que no han sido pocas últimamente, están mostrando los alcances estratégicos de su eventual respuesta nuclear, ¿no? Ahora, estratégico significa algo como esto. Y de aquí llegar hasta la costa pacífica. Más lo que no nos muestran, la presencia de los submarinos nucleares con misiles balísticos intercontinentales también. Es decir, es una cuestión de, lamentablemente, de volver a hablar de elementos que eran característicos de la Guerra Fría. ¿Por qué estas cosas? Bueno, eso es lo que tenemos. Occidente se ha movido de alguna manera en la que Moscú ha decidido que también mueve sus piezas. Y vean estos caramelitos, ¿no? Las Fuerzas Armadas rusas han movilizado misiles balísticos intercontinentales en misión de patrullaje. Esto a lo largo de 6 regiones de Rusia, y lo confirmó el portavoz de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, coronel Igor Yegorov. Las tropas dotadas de lanzaderas móviles de misiles Topol y Topol M y Yards realizan misiones de patrullaje, como las que estamos viendo, en las provincias de Tver, Ivanovo, Kirov, Irkutsk, así como en el territorio de Alzhaisk y en la República de Mariel. Por supuesto, esto iba acompañado por algunas declaraciones en la Cancillería. El despliegue de los Topol llevó a también un despliegue diplomático y la Cancillería, a través de su vocero Alexander Lukashevich, decía hoy: capas cada vez más amplias de la población civil pacífica se están convirtiendo en víctimas y una creciente preocupación para nosotros y para muchas de las organizaciones internacionales es causada por el hecho de que las fuerzas ucranianas son más a menudo y más ampliamente la aplicación de métodos para llevar a cabo la guerra utilizando terribles equipos de armas que están cerca en su efecto, equivalen en su efecto a las armas de destrucción masiva. Ahora vemos por qué Moscú muestra sus verdaderas armas de destrucción masiva. Los mensajes acerca de la intervención de Washington, ya sea directa o a través de intermediarios, comienzan dando a Kiev algún ánimo, y al dar a Kiev una mejor capacidad de reacción con armas letales, modernas y hardware, que por cierto, les recuerdo, con el apoyo de la ley que fue aprobada en el Congreso y firmada por el presidente a final del año pasado en el apoyo de la libertad de Ucrania, como decían ellos, esta ley, como saben, permite y hasta fomenta el equipo de envíos de este tipo, y para nosotros esto es causa, para decirlo suavemente, de una enorme preocupación. Teniendo en cuenta los planes revanchistas del partido de la guerra en Kiev, esto no solo llena la escalada de la situación al sureste de Ucrania, sino que pone en peligro la seguridad de la Federación de Rusia, cuyo territorio, como ustedes recordarán,
ha sido muchas veces bombardeado desde la parte ucraniana. Moscú ve en la posible entrega de armas a Kiev una amenaza a Rusia, sin eufemismos. La OTAN, un ángulo diferente, una luz diferente. Bruselas, cuartel general. ¿Quién llega? Secretario general Jens Stoltenberg. Y hace algunas declaraciones. Ya está nevando sobre la sede de la OTAN. General Invierno está avanzando. Se refiere, por supuesto, a Ucrania. No sabemos si es una respuesta a Moscú o Moscú le daba respuesta a esto. Juzguen ustedes. In Ukraine, violence is getting worse. En Ucrania la violencia está empeorando y la crisis se profundiza. Rusia sigue desatendiendo las normas internacionales y para apoyar a los separatistas con armas avanzadas y formación de sus fuerzas. Respondió algunas preguntas. A una de ellas dijo: yo esperaría que van a decidir sobre una fuerza que será de alrededor de 30.000 efectivos y parte de que el aumento de fuerza de respuesta de la OTAN, que espero será el establecimiento de esta fuerza punta de lanza, que espero será de un tamaño de 5.000. Y esta fuerza punta de lanza debe llevar consigo algunos elementos que serán capaces de desplegar en muy, muy corto plazo, hablamos de apenas unos días, elementos decisivos necesarios. Vuelven las preguntas de la época de la Guerra Fría. Jens Stoltenberg dice: mi encuentro con Lavrov, le llama así al canciller ruso, es una parte de los contactos políticos que tenemos con Rusia y que decidió el pasado mes de abril, después de la crisis con Crimea, que suspendimos, la OTAN suspendió toda la cooperación práctica con Rusia, pero decidimos mantener los canales de contacto bien abiertos. También dio a entender que la OTAN se fortalece en el este para frenar lo que él dijo es la agresión de Rusia. Stoltenberg insistió en que la finalidad de este flamante contingente expedicionario será totalmente defensiva y explicó que los ministros definirán su tamaño y su composición. En Bruselas, qué casualidad, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, se presentaba en el corazón de la OTAN. Estas movilizaciones no son gratis, tienen causas más que sobreentendidas y ya no vemos el césped de la entrada de la OTAN en este general invierno en pleno desarrollo, pero todavía no está tapada por la nieve. Cuando llegó el momento de las declaraciones, Chuck Hagel comenzó diciendo: me preocupa la posibilidad de que la división entre nuestros aliados del norte y sur se pueda producir. Este es un momento de unidad, propósito compartido, inversiones sabias a largo plazo en todo el espectro de la capacidad militar. Debemos hacer frente a todos los desafíos contra esta alianza en conjunto y todos a la vez. Luego, refiriéndose a Moscú y las violaciones, en una pregunta decía: creo que la asistencia que ofrecemos, los Estados Unidos como socios de la OTAN, Ucrania tiene que ser, esa asistencia a Ucrania tiene que ser revisada continuamente, y estamos revisando el tipo de asistencia y estamos mirando permanentemente para Ucrania. The kind of assistance we're looking at for Ukraine. Luego le dijeron: bueno, ¿y cómo se resuelve este problema sobre Ucrania? Dice: bueno, este problema no se va a resolver de manera militar. Este problema, la agresión rusa a Ucrania, va a tener que ser resuelto de otra manera diferente. This issue is not going to be resolved militarily. This issue, the Russian aggression in Ukraine, is going to have to be resolved differently. Thank you. Reitero que esto estará en permanente y constante revisión y
no aceptó preguntas, hizo las declaraciones del caso. Había un poco más flameando todas las banderas de la OTAN, fría brisa de invierno ya instalado, los ministros de Defensa de Alemania y Holanda, y debo en este caso decir las ministras, ¿no? Ursula von der Leyen por Alemania y Janine Hennis-Plasschaert por Holanda. Interesante esto, dos piezas claves de la Organización del Tratado Atlántico Norte, ministras de Defensa. La cuestión de más armas en esta área no nos acercará a una solución y tampoco a poner fin al sufrimiento de la población. Necesitamos poner un montón de presión sobre los separatistas y Rusia de una forma económica y política, como diciendo no militar, para encontrar una solución sobre la mesa y no en el campo de la guerra. Porque para dar entrada a una potencial escalada, esto no sería una buena solución. Necesitamos una opción política sostenible para esta zona. Bueno, menos mal que son estas damas y no uno de los viejos generales de la Guerra Fría, ¿no? El discurso ha cambiado. Luego, Janine Hennis-Plasschaert, ministra de Defensa de Holanda, dijo: Well, I think that most of us, but in particular the Netherlands, will insist on non-lethal. ¿Qué tal esa ministra de Defensa? Creo que la mayoría de nosotros, pero en particular los Países Bajos, insistirán en el apoyo no letal a Ucrania. Es el diálogo político, y es la única manera de salir de la crisis. Bien por las damas. Los generales no hubieran hablado así. Bueno, Alemania y Francia se oponen al envío de armas a Ucrania también, ¿eh? Alemania y Francia se oponen al envío de armas a Ucrania. En Kiev, hablando de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, y vieron con quién estaba, con John Kerry. Lo que necesitamos la paz. El acuerdo de Minsk, al que se llegó hace unos meses, todavía está vivo. Pero le pedimos a la Federación de Rusia implementar y ejecutar el acuerdo Minsk. La condición clave es sellar la frontera. Sellar la frontera y retirarse. Retirar las fuerzas de Rusia y detener los suministros a los terroristas liderados por Rusia. Anything that undermines territorial integrity, cualquier cosa que pueda sabotear la integridad territorial va en contra de todos estos principios. Tenemos que conseguir la paz, pero nunca vamos a considerar todo lo que socava la integridad territorial, la soberanía, la independencia de Ucrania y su futuro europeo. John Kerry. Que no haya duda sobre quién está bloqueando la perspectiva de la paz aquí. Ellos continúan negándose. Ucrania quiere control de su propia frontera, y es la propia frontera. Se trata de una frontera internacional reconocida como propiedad soberana y una línea de demarcación de un Estado-nación en el mundo moderno, y sin embargo, Rusia, con impunidad, al parecer ha tratado de cruzar la frontera a voluntad, con sus armas, con el personal, con los instrumentos de la muerte que están trayendo a Ucrania. That they are bringing into Ukraine. John Kerry dijo otra pregunta. President Putin can make the choices. El presidente Putin puede tomar las decisiones que podrían poner fin a esta guerra, junto con las elecciones del presidente Poroshenko, para avanzar hacia la paz, como lo ha evidenciado que está dispuesto a hacer y quiere hacer, y lo ha hecho de buena fe en su esfuerzo por iniciar la sesión en los acuerdos de Minsk. La única manera de ponerle fin a esto es a través de la diplomacia. No nos hacemos ilusiones, no existe cita, no hay agenda. Una solución militar. Al contrario de algunos comentarios que he leído en los últimos días procedentes de algunas de las personas que han hecho las opciones para alimentar este conflicto, no estamos eligiendo un desenlace militar. Estamos eligiendo una solución pacífica a través de la diplomacia, pero no se puede tener la paz de manera unilateral. Pese a todas estas declaraciones, Kerry dice que Obama estudia suministrar armamento a Ucrania, pero dice que es armamento defensivo. Mientras tanto, en Ucrania, John Kerry
y el presidente Petro Poroshenko para una conferencia conjunta. By terrorists directly supported by Moscow, the refusal. Petro Poroshenko dice, hoy nos enfrentamos a otra escalada creciente de la violencia por parte de terroristas que apoyan directamente, que reciben apoyo directamente de Moscú. Su negativa a cumplir con la obligación de lo acordado en Minsk, su ataque bárbaro contra la población civil que llevó a múltiples víctimas todos los días. Kerry dice, hablamos de la mayor amenaza que Ucrania se enfrenta hoy en día, continua agresión de Rusia en el este, no hay otra marca, no hay otra manera de llamarlo. No buscamos, no queremos un conflicto con Rusia, no hay nadie, ni el presidente Poroshenko, ni Estados Unidos, ni la Comunidad Europea. No es eso de lo que se trata lo que estamos manejando aquí. Tenemos muchas esperanzas de que Rusia se aprovechará de nuestra amplia base de aceptación y uniforme de la noción que existe una solución diplomática que está mirando todo el mundo en la cara. Eso es lo que queremos una solución diplomática, pero no podemos cerrar los ojos a los tanques que están cruzando la frontera de Rusia y que llegan a Ucrania. That's what we want. We want a diplomatic resolution, but we cannot close our eyes to tanks that are crossing the border from Russia and coming in to Ukraine. We can't close our eyes. No podemos cerrar los ojos a los cazas rusos, a los que tienen uniformes camuflados para cruzar las fronteras y las principales empresas individuales de los llamados separatistas que están en la batalla. Poroshenko y Kerry subrayan la solución diplomática al conflicto de Ucrania. Poroshenko prometió continuar los esfuerzos de buscar una solución pacífica a la confrontación en el este del país. Y Kerry, como yo, no están en curso de confrontación con Moscú. Veterano de Vietnam, derecha dura, exprisionero de guerra, torturado, después que lo derribaron en su casa, su avión de combate, años de terribles torturas como prisionero en Vietnam, le ganó la lucha a un cáncer, por eso tiene la mejilla izquierda muy abultada, la verán, siempre lo toman de este ángulo. Tuvo una importante intervención allí. Hablamos, por supuesto, del senador republicano por Arizona, John McCain. Me gustaría expresar mi agradecimiento al senador Wright y de todos sus otros colegas aquí que se incorporan hoy a lo que ahora es un consenso bipartidista. Estados Unidos debe actuar con urgencia para proporcionar asistencia letal defensiva a Ucrania ante la invasión de Rusia al territorio soberano de Ucrania, que ha continuado sin cesar frente a las sanciones políticas y económicas y la amenaza más grave para la seguridad europea en décadas. Estamos pidiendo de manera bipartidista, pero vamos a estar mirando el mercado a ver cómo se consigue esta nueva legislación. El senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal. Tenemos que ver que Putin entiende nada más que la fuerza. Él es un matón. Él no ha respondido a las sanciones. Las sanciones no funcionan bien y el enfoque robusto y musculoso que estamos promoviendo ahora, de hecho, fue autorizado por el Congreso en la última sesión. 350 millones de dólares en ayuda militar y defensiva que incluye los tipos de armas, misiles antitanques que son vitales para los ucranianos para defenderse de las tropas rusas que han invadido su país. Es una verdad simple y contundente y Estados Unidos tiene que responder a la misma. That have invaded their country. That's the simple, plain, blunt truth. And the United States. Acá está todo el bloque duro de la derecha, ¿no? Bipartidista. Demócrata de Indiana, John Donnelly. Todo el mundo en la región está muerto de miedo. Tienen miedo de que Vladimir Putin vaya a hacer algo. Y es en algún momento, si no nos ponemos de pie para nuestros amigos, creo que esto solo va a empeorar. Legisladores estadounidenses escribirán un proyecto que exija a Estados Unidos enviar armas a Ucrania. Este veterano, On September 24th, His Holiness Pope líder de la Cámara de Representantes, John Butler, el 24 de septiembre, Su Santidad Francisco, el Papa, nos visitará aquí en el Capitolio de Estados Unidos. Ese día, Su Santidad será el primer Papa en nuestra historia de hacerse presente ante una sesión conjunta del Congreso estadounidense. Nos honra que el Santo Padre ha aceptado nuestra invitación y sin duda espera recibir su mensaje en nombre del pueblo estadounidense. Al punto de que está en su lugar, porque el permiso que nosotros teníamos para hacer esta primera fase de estudio no implicaba. Interesante noticia. Y estas son piezas
muy antiguas que están siendo localizadas en Managua, Nicaragua. Lo que están desarrollando una enorme obra pública, el grupo HKND, tiene en sus manos 15.000 artefactos precolombinos de una riqueza incalculable. Y Bernard Lee, su gerente general del Departamento de Relaciones Públicas de HKND, dice: estas piezas precolombinas serán entregadas al gobierno de Nicaragua y serán protegidas y recibidas por su Departamento de Cultura. Esto muestra que HKND tiene una gran responsabilidad en la protección de la historia y el patrimonio cultural de Nicaragua. Bueno, esto apareció porque están en la ruta del nuevo supercanal Aquí, la mayoría de lo que por nosotros Nicaragua. ubicamos por definición, por nuestra inclinación investigativa, son cerámica precolombina. También hay lítica precolombina, o sea, instrumentos de piedra, ya sean metates, herramientas, hachas, asadores. Habla Manuel Román Lacayo, investigador principal para los medio ambientes y los recursos. Objetos precolombinos que ya están fechados y bastante bien diagnosticados. 15.000 objetos, 14.000 de cerámica precolombina e incluso material lítico como obsidiana que datan del año 500 a.C. hasta 1519 después de Cristo de nuestra era. La longitud del tramo entre el Pacífico y la esclusa Brito será de 14.40. Nuevo supercanal que dejará pequeño al de Panamá. Pasará ahora por Nicaragua y por supuesto por el lago Nicaragua, que es enorme, es un mar interno de agua dulce y hay tiburones de agua dulce allí. Estos son algunos de los proyectos animados para darle algún sentido de las dimensiones. No son aquellas esclusas de Panamá que ya están quedando pequeñas. Bueno, comenzó con polémica la visita oficial a China. Dicen algunos que no quieren nunca arrimar algo al gobierno de Argentina. La presidenta Cristina Fernández inició la visita oficial a la República Popular de China, luego de la reunión que mantuvo por la mañana con su par Xi Jinping en el Palacio del Pueblo. Himno de la hermana República Argentina en el Gran Salón del Pueblo en Beijing. Hicieron guardia de honor femenina en un buen porcentaje y 3 líneas de guardia de honor a los acordes de El Oriente es Rojo, No me ayuden, yo bajo sola. Recorre la alfombra roja que todos los grandes personajes del mundo han hecho. La última jornada de la visita oficial de la jefa de Estado al gigante asiático se inició con las audiencias llevadas a cabo en el Gran Palacio del Pueblo, donde estamos, las cuales se prolongaron por espacio de hora y media. El primero de los encuentros se concretó en el Salón Fujian del Gran Palacio, donde la presidencia fue recibida por el primer ministro Li Keqiang, con quien mantuvo una reunión en la que estuvieron presentes el canciller Héctor Timerman, los ministros de Economía Axel Kicillof. El de Planificación, Julio De Vido, el de Agricultura, Carlos Casamiquela. Además, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Carlos Bianco, el secretario de Comunicaciones Públicas, Alfredo Xochimarro, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri. En este marco, Lee le manifestó a Cristina su satisfacción por los fructíferos acuerdos alcanzados que, según dijo, aquí lo están firmando, promoverán de manera importante el desarrollo que está teniendo la relación entre ambos países. Luego del intercambio, enseguida Cristina reafirmó que precisamente es una alta prioridad para la Argentina. Y que esos acuerdos elevan esta alianza estratégica e integral que se traduce en acuerdos, políticas comunes y consenso.
los cuales se expresan no solo en la relación bilateral, sino también en los foros internacionales. Siempre hemos creído que China y Argentina están muy cerca en la cooperación estratégica y en las organizaciones internacionales y en los mecanismos multilaterales, compartiendo beneficios de desarrollo, juntos desarrollando la amplia cooperación entre Argentina y China. Y estoy lleno de confianza respecto a los prospectos que salgan de este encuentro. Y hoy hemos firmado 2 importantes acuerdos respecto de la 4ª y 5ª usinas nucleares de la República Argentina, una de agua pesada y otra de agua liviana, con una fuerte integración también de componentes nacionales y transferencia tecnológica por parte de China, lo que también nos abre una puerta para profundizar aún más esta alianza estratégica. Luego de la firma de estos importantes acuerdos, inmediatamente acompañada de su importante delegación, se dirigieron al aeropuerto internacional de la capital china para iniciar de allí el vuelo de regreso a la hermana República Argentina. Agenda importante y acuerdos no menos importantes, logro diplomático de beneficio para ambos países. Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez, productor y conductor de este dossier, que por hoy llega hasta aquí. Nos veremos mañana, Dios mediante, en los horarios y lugares de costumbre, donde quiera que usted se encuentre en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Disponga usted de las cámaras, señor director. Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Única, y hay que cuidarla. La misma que ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario en las últimas 24 horas y ha generado, vaya que ha generado acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy, he seleccionado de todos ellos algo que me, y perdonen que hable en primera persona, pero soy el productor del programa, ¿no? He seleccionado sobre los acontecimientos de hoy, un lindo ejemplo de un líder carismático que se ha negado a entrar por el aro en la teoría de los paquetazos neoliberales, ante los que han sucumbido muchos. Este ha tenido carácter, ha tenido iniciativa y ha salido a hacer frente en todas las trincheras a la amenaza de la presunta privatización del país. Por ahí venían las cosas. Me refiero a ese extraordinario líder que tiene la Nueva Grecia, Tsipras. El hombre no solo le ha dicho no a los neoliberales, sino que ha sabido captar la voluntad de un pueblo que fue demasiado estafado por los economistas y los políticos. De eso sabemos mucho de América Latina, ¿no? Y se ha puesto a recorrer, y en el trato persona a persona, no solo toda Europa, sino que se ha enfrentado a los poderes económicos y ha buscado apoyo. Vaya que lo ha conseguido, sobre todo lo importante es que lo ha conseguido con su pueblo, porque él se debe a su electorado. Y este joven puede cambiar la historia de Grecia, de hecho ya le está cambiando, contemporánea, y puede ayudar también a algún efecto dominó en el ámbito europeo. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y el periplo que ha hecho este hombre ha sido importante, ¿no? Ha estado en todos los principales países de la Europa continental. Obviamente aquí estamos en el Elíseo. Me encanta ese sonido característico de los cauchos sobre el pedregullo, allí en la llegada. Miren, bajó toda la escalinata y lo recibió junto al avión. Esto es un gesto de gran cordialidad. Y por supuesto, Tsipras sin corbata.
François Hollande le recibe cálidamente. Oportunidad de foto, la prensa siempre está aquí, donde está nuestra cámara. Y el primer ministro griego sostiene que la Unión Europea debe cambiar su estructura para garantizar igualdad. La estabilidad de la Unión Europea depende de un cambio radical en su política económica y que su estructura esté basada en la igualdad entre los países miembros. En Francia también expresó que las propuestas que está presentando los líderes europeos son realistas y pueden conducir a un acuerdo viable. ¿Cuánto tiempo hace que no veíamos un jefe de gobierno invitado oficial en el Elíseo dándose el gustazo de andar sin corbata, igual que todos los que le acompañan en su gira? Los otros, ya parte de los diplomáticos en París, no hicieron lo mismo. Vale recordar que la autoridad griega inició una ronda de negociaciones el jueves pasado, primero en Atenas, luego en Bruselas, y ha seguido desde Francia. Tsipras dio una declaración conjunta con el presidente François Hollande. Έχουμε συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο στη βάση του οποίου διαβουλευόμαστε. Tenemos un programa que puede ser realista, que se puede aplicar con nuestros socios europeos y queremos diálogo. No somos una amenaza para Europa. Y el cambio político en Grecia puede ser una oportunidad más bien para Europa y para la Unión Europea. Europa es nuestra causa común. Todos debemos trabajar en el respeto de las normas europeas, la convivencia europea, pero al mismo tiempo el respeto que todos los países deben trabajar en igualdad de condiciones. Αλλά ταυτόχρονα και σεβόμενοι την ισοτιμία των κρατών μελών. Luego dijo, tenemos que salir de la crisis y los grandes debates que esta crisis ha creado al mismo tiempo. Por lo tanto, queremos proponer de manera realista condiciones que podrían ser mutuamente aceptables para el problema de la deuda. La deuda tiene que ser viable, debe convertirse en viable. Eso es algo que tenemos que discutir para el propio futuro de Europa, nuestro futuro común, y debemos dejar de encontrarnos en esta crisis que está alimentándose a sí misma. Το ευρωπαϊκό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε και να πάρουμε από κοινού αποφάσεις για το κοινό μας μέλλον, προκειμένου να φύγουμε από αυτή την αυτοτροφοδοτούμενη κρίση. Είμαι βέβαιος ότι... Por su parte, el primer mandatario galo dijo, el primer principio es el de la solidaridad. Estamos en la misma zona monetaria y por lo tanto tenemos los mismos intereses. Nous avons donc les mêmes intérêts, les mêmes objectifs. Tenemos los mismos objetivos y los mismos deberes. Y luego, el segundo principio es el de la responsabilidad. C'est celui de la responsabilité. Nous sommes responsables d'une monnaie. Somos responsables de una moneda. Esta moneda no pertenece a un país, pertenece al conjunto de toda la zona euro. Y si los esfuerzos deben ser hechos por todos y cada uno, para que esta moneda pueda tener la estabilidad necesaria, sea respetada, y ese es el caso hoy en día. Tsipras quiere que Hollande lidere un giro en la política económica de la Unión Europea. Y el primer ministro griego mostró hoy en París, conciliador, su espíritu al asegurar que sus propuestas realistas permiten un acuerdo viable. Justificó la pertinencia de este giro porque Europa no está en una situación muy lógica desde el punto de vista económico, pero también porque el gobierno que ha formado tras la victoria de su partido, el izquierdista Syriza, ha recibido un mandato claro para que el país vuelva a la cohesión social y el crecimiento. Luego, también se hizo presente en Bruselas, Bélgica, y estaba con la gran bienvenida de la Comisión Europea, ¿no? Tsipras le propuso a su titular, Juncker, desarrollar un plan de reforma, pero el Banco Central Europeo dice que no va a aceptar bonos griegos. El primer ministro griego Alexis Tsipras propuso al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con quien lo veíamos acá posando, desarrollar un acuerdo que sirva de puente entre el final de la prórroga del rescate el próximo día 28 y la presentación de un plan definitivo de reformas. Según las fuentes gubernamentales citadas por la edición digital del diario Avgi, afín al partido Syriza, el objetivo de este acuerdo sería ganar algo de tiempo para que Grecia y sus socios desarrollen conjuntamente un plan de reformas de 4 años, para el periodo 2015, incluyendo hasta el 2018 completo. Bueno, Pierre Moscovici, también en Bruselas,
Decía, las perspectivas para Grecia siguen siendo positivas. Se espera que la economía griega pueda crecer al 2,5% entre 2015 y 3,5% en 2016. Protracted period of uncertainty resulted in a deeper and more lasting effect on confidence and investment. Sin embargo, creemos que el impulso de la recuperación estará en riesgo si, por un prolongado periodo de incertidumbre, se traduce en un efecto más profundo y duradero en la confianza y la inversión. Y por ello la cifra se basa en continuo esfuerzo de las reformas, lo que no significa, por supuesto, que no hay lugar de maniobra para un gobierno, como siempre. Un gobierno debe tener un margen de maniobra. En ese entorno de incertidumbre que existen riesgos relacionados con el resultado fiscal, hay que ser razonables y el resto no voy a encontrar en él más ficción política. Como ya he dicho, estamos en un proceso de debate constructivo con el gobierno griego y tendremos que encontrar el equilibrio entre el pleno respeto de la elección democrática del pueblo griego y también el pleno respeto de los compromisos asumidos por el Estado griego con sus acreedores y socios, no solo con la Unión Europea, sino también con otros lugares. But also elsewhere. A otras preguntas, Pierre Moscovici, el comisario de la Unión Europea para Asuntos Económicos y Financieros, dijo: creo que estamos trabajando en pos del progreso. Todo el mundo, primero, quiere trabajar de una forma constructiva con el nuevo gobierno de Grecia. Y en segundo lugar, todos quieren a Grecia para quedarse en la zona euro. Tiene que quedarse en la zona euro. Pero en tercer lugar, creo que todos los socios europeos de Grecia y los amigos europeos de Grecia quieren tener los compromisos asumidos por este país y que sean respetados. Las reformas, que no voy a juzgar porque los griegos mismos pueden juzgarlas como mejor les parezca, fueron difíciles y los sacrificios eran pesados para el pueblo griego. Pero el crecimiento está ahí, ya lo está demostrando. Creo que todo el mundo, y me refiero a todo el mundo a partir del gobierno griego, no quieren fracturar este crecimiento que ahora está regresando. Eso es decisivo, ya que es a través del crecimiento que luego podremos mejorar la situación presupuestaria y abordar el problema de la deuda y crear empleo y reducir la desigualdad en Grecia. Έχουμε πρόγραμμα και συμφωνία με το λαό μας. Αυτή τη συμφωνία θα την τιμήσουμε. Luego dijo, Grecia ya no es el socio patético que escuchaba lecciones y hacía sus deberes. Grecia tiene ahora su propia voz. Grecia tiene ahora sus propias propuestas. Hemos presentado estas propuestas debidamente documentadas y con credibilidad a nuestros socios. Y también estamos a la espera de las propuestas de nuestros socios. Estamos a la espera con gran interés de las propuestas de Alemania también. Por desgracia, hasta hoy no hemos oído nada concreto. Προτάσεις και από τους εταίρους. Περιμένουμε ακόμα με μεγάλο ενδιαφέρον και τις προτάσεις της Γερμανίας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει κάτι συγκεκριμένο. Tiro por elevación a Alemania. Y luego dijo, la austeridad no es una norma de la Unión Europea. Es un principio fundamental de la Unión Europea. Δεν αποτελεί η ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εξωπραγματικά. Garantizamos que los sacrificios que el pueblo griego hizo todos estos años sin resultado terminarán, pero al mismo tiempo vamos a garantizar la trayectoria europea del país. Al mismo tiempo garantizaremos que hacemos demandas razonables, garantizamos los depósitos de los ciudadanos griegos en los bancos griegos que están completamente protegidos. Ταυτόχρονα εγγυόμαστε τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών στις τράπεζες τις ελληνικές που είναι απολύτως εξασφαλισμένες. La gran frase del día fue, y le tocó el orgullo a todos, Grecia no aceptará más órdenes, y mucho menos órdenes recibidas por correo electrónico, por email. Vengan aquí y dialoguen. Bueno, el primer ministro griego, Antonis Samaras, también tenía que decir lo suyo hoy, y el bando diferente a veces en las formas de decir las cosas, pero siempre dentro del viejo y clásico principio helénico de las grandes asambleas y las grandes actuaciones para el debate. Θα χάσει η χώρα, δεν θα χάσει μόνο η κυβέρνηση. Γιατί αν θέλεις να συγκρουστείς με κάποιους, φρόντισε τουλάχιστον να μην τους έχεις ανάγκη.
Όταν αυξάνεις τα ελλείμματα, δηλαδή την εξάρτησή σου από τους δανειστές και ύστερα πας να συγκρουστείς μαζί τους, τότε προκαλείς... Si Syriza crea un conflicto entre el país y sus socios, el país perderá. No es el gobierno el que va a perder, pero el país. Si quieren entrar en conflicto con alguien, asegúrense que usted no tiene necesidad de ellos. A medida que aumenta la deuda, lo hace también su dependencia de los acreedores. Y Stavros Theodorakis decía, la decisión tomada por el Banco Central Europeo básicamente pone en peligro la liquidez. Así que, por tanto, hay que dar una gran batalla en el Eurogrupo para cambiar el juego y creo que vamos a ser capaces de hacerlo. Ha llegado el momento para que el gobierno abandone sus posiciones extremas y reconozcan la realidad. Si se hace eso, entonces estamos detrás de ellos. Si reconocen la realidad. ¿Cómo se ve? Todo un debate entre aquellos que quieren la independencia y otros que quieren seguir por la Romana Vieja. Andreas Loverdos dice, todos tenemos que ejercer el autocontrol y la esperanza para el éxito, todos somos griegos aquí. No hay duda que aquí hay, sin embargo, desde el principio fue evidente que las negociaciones serían genuinas. De las cosas que se escucharon en el extranjero y en algún momento alrededor de una mesa, estas negociaciones comenzarían así. Después de ayer, que ha quedado en claro, ahora está claro cómo las cosas las quiere Syriza, que está diciendo durante los últimos 5 años que todos se han equivocado. Y Notis Mitarakis decía, la oposición va a ser de apoyo de iniciativas que sean buenas para el país. Esperamos que vayan a llegar rápidamente a una conclusión satisfactoria sin poner en peligro los éxitos que este país ha logrado a través de enormes sacrificios. ¿Cómo se ve? Samaras considera preocupante la decisión del Banco Central Europeo de rechazar los bonos griegos. No hay mucho margen de maniobra, pero quiere cambiar las cosas y tiene la voluntad política. Los demás han perdido la iniciativa frente a él. Y en París, el presidente François Hollande decía, la autoridad que se le ha impuesto a Grecia dio como resultado el rechazo de los griegos, pero no fue un rechazo del euro, ni un rechazo del papel de Europa. Francia desea encontrar una solución para combatir y que haya un trato con respecto al voto de los griegos y también respeto de las normas y los compromisos europeos. Es sobre esas bases en la que hoy estoy trabajando con mis socios europeos. C'est sur ces bases-là que je travaille avec nos partenaires européens. Te respondió. Vous avez sans doute appris que la Banque Centrale Européenne avait pris une décision. Ciertamente ustedes han oído que el Banco Central Europeo ha tomado una decisión de última hora ayer, una decisión que tendrá consecuencias. Se pone la responsabilidad en los estados, en los gobiernos, y que es totalmente legítimo, corresponde a los estados y gobiernos, para lo que llamamos Eurogrupo, tomar sus decisiones. Y también le dice al gobierno griego que debe anunciar un marco para las reformas. Y luego se lanzó con el tema de los bonos griegos, ¿no? Los bonos griegos. El presidente François Hollande consideró legítima la decisión del Banco Central Europeo de dejar de aceptar los bonos griegos como garantías en sus operaciones de refinanciamiento. Bueno, una jugada arriesgada, bueno, no tenía mucho margen, no tenía otra, de Tsipras, recorrió media Europa, planteó sus posiciones, defendió los intereses de Europa. Al fin y al cabo, países como Francia tendrán que aceptar la realidad porque este gobierno de Grecia y esta votación del pueblo griego, que está representada por este gobierno, está hasta aquí de paquetazos neoliberales. Están de vuelta de eso. Están pagando las consecuencias, tapando los agujeros, tratando de que el agua no pase del nivel crítico. Pero le han dicho no a la herencia maldita neoliberal. ¿Cómo se va a entender eso del resto de Europa? Está por verse. Pero Tsipras, por lo visto, no va a dar un paso atrás. Bueno, ayer les hablábamos del accidente del avión en Taiwán. Van a dar una nueva rueda de prensa ahora, más o menos confirma lo que les dijimos. Y esto y otras noticias que no cambian nuestra pauta es lo que está anunciado en los satélites en este momento. De manera que preferimos quedarnos con lo que hemos preparado para el segundo bloque, que vendrá de inmediato después de este corte. No se lo pierdan, ya volvemos.
said to Bob, how come you live at 56 Hope Road, which is 2 doors up from King's House, where the governor lives, and 3 doors up from Jamaica House, where the Prime Minister lives? And Bob just said, sister, I bring the ghetto uptown. Recordando un año más del nacimiento de un grande de la música. Su canto, un llamado a la lucha por la igualdad y la justicia. Dedicó su vida y voz en los momentos más difíciles de su pueblo. Was like an East-West confrontation, which was scary. You have one side which is kind of more ultra-conservative right-wing, which is Seaga, who was like Reagan's man in the Caribbean. And then Manley, who was trying to work a system called democratic socialism, which the other party say, that's just a disguise for saying you're a communist. Venezolana de Televisión presenta Marley. Este sábado a las 11 de la noche. Más VTV, más revolución. Desde hace 58 años, Seguros Horizonte respalda a los hombres y mujeres que resguardan nuestra soberanía. Con esta experiencia, ofrecemos a toda la población pólizas en diversos ramos y para cada necesidad. Seguros Horizonte, una visión socialista enfocada al bienestar de todas y todos. Seguros Horizonte, la empresa de seguros socialista hacia la patria grande. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Sabes lo que pasa cuando compras y compras de manera indiscriminada un mismo producto por temor a que se acabe? Primero, tu economía se desequilibra, gastando dinero innecesariamente. Segundo, le quitas la oportunidad a otros de beneficiarse. Este problema no se va a resolver de manera militar. Este problema, la agresión rusa a Ucrania, va a tener que ser resuelto de otra manera diferente. This issue is not going to be resolved militarily. This issue, the Russian aggression in Ukraine, is going to have to be resolved differently. Thank you. Reitero que esto estará en permanente y constante revisión y no aceptó preguntas, hizo las declaraciones del caso. Había un poco más flameando todas las banderas de la OTAN, fría brisa de invierno ya instalado, los ministros de defensa de Alemania y Holanda, y debo en este caso decir las ministras, ¿no? Ursula von der Leyen por Alemania y Janine Hennis-Plasschaert por Holanda. Interesante esto, dos piezas claves de la Organización del Tratado Atlántico Norte, ministras de defensa. La cuestión de más armas en esta área no nos acercará a una solución y tampoco a poner fin al sufrimiento de la población. Necesitamos poner un montón de presión sobre los separatistas y Rusia de una forma económica y política, como diciendo no militar, para encontrar una solución sobre la mesa y no en el campo de la guerra. Porque para dar entrada a una potencial escalada, esto no sería una buena solución. Necesitamos una opción política sostenible para esta zona. Bueno, menos mal que son estas damas y no uno de los viejos generales de la Guerra Fría, ¿no? El discurso ha cambiado. Luego, Janine Hennis-Plasschaert, ministra de Defensa de Holanda, dijo: Well, I think that most of us, but in particular the Netherlands, will insist on non-lethal. ¿Qué tal esa ministra de Defensa? Creo que la mayoría de nosotros, pero en particular los Países Bajos, insistirán en el apoyo no letal a Ucrania. Es el diálogo político, y es la única manera de salir de la crisis. Bien por las damas. Los generales no hubieran hablado así. Bueno, Alemania y Francia se oponen al envío de armas a Ucrania también, ¿eh? Alemania y Francia se oponen al envío de armas a Ucrania. En Kiev, hablando de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, y vieron con quién estaba, con John Kerry. Lo que necesitamos la paz.
El acuerdo de Minsk, al que se llegó hace unos meses, todavía está vivo. Pero le pedimos a la Federación de Rusia implementar y ejecutar el acuerdo Minsk. La condición clave es sellar la frontera. Sellar la frontera y retirarse. Retirar las fuerzas de Rusia y detener los suministros a los terroristas liderados por Rusia. Anything that undermines territorial integrity, Cualquier cosa que pueda sabotear la integridad territorial va en contra de todos estos principios. Tenemos que conseguir la paz, pero nunca vamos a considerar todo lo que socava la integridad territorial, la soberanía, la independencia de Ucrania y su futuro europeo. John Kerry. Que no haya duda sobre quién está bloqueando la perspectiva de la paz aquí. Ellos continúan negándose. Ucrania quiere control de su propia frontera y es la propia frontera. Se trata de una frontera internacional reconocida como propiedad soberana y una línea de demarcación de un Estado-nación en el mundo moderno. Y sin embargo, Rusia, con impunidad, al parecer ha tratado de cruzar la frontera a voluntad, con sus armas, con el personal, con los instrumentos de la muerte que están trayendo a Ucrania. Personnel with the instruments of death that they are bringing into Ukraine. John Kerry dijo otra pregunta. President Putin can make the choices. El presidente Putin puede tomar las decisiones que podrían poner fin a esta guerra, junto con las elecciones del presidente Poroshenko para avanzar hacia la paz, como lo ha evidenciado que está dispuesto a hacer y quiere hacer, y lo ha hecho de buena fe en su esfuerzo por iniciar la sesión en los acuerdos de Minsk. La única manera de ponerle fin a esto es a través de la diplomacia. No nos hacemos ilusiones, no existe cita, no hay agenda. Una solución militar. Al contrario de algunos comentarios que he leído en los últimos días procedentes de algunas de las personas que han hecho las opciones para alimentar este conflicto, no estamos eligiendo un desenlace militar. Estamos eligiendo una solución pacífica a través de la diplomacia, pero no se puede tener la paz de manera unilateral. Pese a todas estas declaraciones, Kerry dice que Obama estudia suministrar armamento a Ucrania, pero dice que es armamento defensivo. Mientras tanto, en Ucrania, John Kerry y el presidente Petro Poroshenko para una conferencia conjunta. Petro Poroshenko dice, hoy nos enfrentamos a otra escalada creciente de la violencia por parte de terroristas que apoyan directamente, que reciben apoyo directamente de Moscú. Su negativa a cumplir con la obligación de lo acordado en Minsk, su ataque bárbaro contra la población civil que llevó a múltiples víctimas todos los días. Kerry dice, hablamos de la mayor amenaza que Ucrania se enfrenta hoy en día, continua agresión de Rusia en el este, no hay otra marca, no hay otra manera de llamarlo. No buscamos, no queremos un conflicto con Rusia, no hay nadie, ni el presidente Poroshenko, ni Estados Unidos, ni la Comunidad Europea. No es eso de lo que se trata, lo que estamos manejando aquí. Tenemos muchas esperanzas de que Rusia se aprovechará de nuestra amplia base de aceptación y uniforme de la noción que existe una solución diplomática que está mirando todo el mundo en la cara. Eso es lo que queremos. Queremos una solución diplomática. Pero no podemos cerrar los ojos a los tanques que están cruzando la frontera de Rusia y que llegan a Ucrania. That's what we want. We want a diplomatic resolution. But we cannot close our eyes to tanks that are crossing the border from Russia and coming in to Ukraine. We can't close our eyes. No podemos cerrar los ojos a los cazas rusos, a los que tienen uniformes camuflados para cruzar las fronteras y las principales empresas individuales de los llamados separatistas que están en la batalla. Poroshenko y Kerry subrayan la solución diplomática al conflicto de Ucrania. Poroshenko prometió continuar los esfuerzos de buscar una solución pacífica a la confrontación en el este del país. Y Kerry, como vio, no está en curso de confrontación con Moscú. Veterano de Vietnam, derecha dura, exprisionero de guerra, torturado, después que lo derribaron en su casa, su avión de combate,
años de terribles torturas como prisionero en Vietnam. Le ganó la lucha a un cáncer, por eso tiene la mejilla izquierda muy abultada, la verán, siempre lo toman de este ángulo. Tuvo una importante intervención allí. Hablamos, por supuesto, del senador republicano por Arizona, John McCain. Me gustaría expresar mi agradecimiento al senador Wright y de todos los otros colegas aquí que se incorporan hoy a lo que ahora es un consenso bipartidista. Estados Unidos debe actuar con urgencia para proporcionar asistencia letal defensiva a Ucrania ante la invasión de Rusia al territorio soberano de Ucrania, y que ha continuado sin cesar frente a las sanciones políticas y económicas y la amenaza más grave para la seguridad europea en décadas. Estamos pidiendo de manera bipartidista, pero vamos a estar mirando el mercado a ver cómo se consigue esta nueva legislación. El senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal. Tenemos que ver que Putin entiende nada más que la fuerza. Él es un matón. Él no ha respondido a las sanciones. Las sanciones no funcionan bien y el enfoque robusto y musculoso que estamos promoviendo ahora, de hecho, fue autorizado por el Congreso en la última sesión. 350 millones de dólares en ayuda militar y defensiva, que incluye los tipos de armas, misiles antitanques, que son vitales para los ucranianos para defenderse de las tropas rusas que han invadido su país. Es una verdad simple y contundente, y Estados Unidos tiene que responder a la misma. That have invaded their country. That's the simple, plain, blunt truth. And the United States. Acá está todo el bloque duro de la derecha, ¿no? Bipartidista. Demócrata de Indiana, John Donnelly. Todo el mundo en la región está muerto de miedo. Tienen miedo de que Vladimir Putin vaya a hacer algo. Y es en algún momento, si no nos ponemos de pie para nuestros amigos, creo que esto solo va a empeorar. Legisladores estadounidenses escribirán un proyecto que exija a Estados Unidos enviar armas a Ucrania. Este veterano, On September 24th, His Holiness Pope líder de la Cámara de Representantes, John Butler, el 24 de septiembre. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale 2 a las compras nerviosas. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Moscú ha decidido mostrar algo de músculo. ¿Por qué lo decimos? Bueno, las imágenes que vamos a compartir con ustedes les permitirán entender por qué lo decimos. En este enrarecido ambiente de las relaciones este-oeste, donde se habían logrado acuerdos interesantísimos años atrás y parece que ahora hay gente capaz de querer patear el tablero, aparecen elementos de valor estratégico militar en un despliegue, no digamos que infrecuente, pero sumamente conspicuo, ¿no? Han aparecido los misiles de valor intercontinental estratégico de cabezas nucleares, algunas múltiples, y capaces de autodirigirse a los diferentes blancos programados una vez que los han soltado el cohete madre. Es decir, elementos que son imposibles de detener en una eventual, jamás ocurra, con el favor de Dios, confrontación de ese tipo. Pero ¿por qué se vuelve a mostrar músculo nuclear en estos días? Y sobre todo con elementos disuasivos que no pueden ser controlados ni por Estados Unidos ni por ningún otro potencial rival. Eso indica cómo están las cosas. Y es todo un mensaje hacer esos ejercicios y además mostrarlos. De manera que hoy vamos a abrir nuestro segundo bloque con la posición de Moscú, que más que las declaraciones, que no han sido pocas últimamente, están mostrando los alcances estratégicos de su eventual respuesta nuclear, ¿no? Ahora, estratégico significa algo como esto. Y de aquí llegar hasta la costa pacífica. Más lo que no nos muestran, la presencia de los submarinos nucleares con misiles balísticos intercontinentales también. Es decir, es una cuestión de, lamentablemente, de volver a hablar de elementos que eran característicos de la Guerra Fría. ¿Por qué estas cosas? Bueno, eso es lo que tenemos. Occidente se ha movido de alguna manera
en la que Moscú ha decidido que también mueve sus piezas. Y vean estos caramelitos, ¿no? Las Fuerzas Armadas rusas han movilizado misiles balísticos intercontinentales en misión de patrullaje. Esto a lo largo de 6 regiones de Rusia, y lo confirmó el portavoz de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, coronel Igor Yegorov. Las tropas dotadas de lanzaderas móviles de misiles Topol y Topol M y Yards realizan misiones de patrullaje, como las que estamos viendo, en las provincias de Tver, Ivanovo, Kirov, Irkutsk, así como en el territorio de Alzhaisk y en la República de Mariel. Por supuesto, esto iba acompañado por algunas declaraciones en la Cancillería. El despliegue de los Topol llevó a también un despliegue diplomático, y la Cancillería, a través de su vocero Alexander Lukashevich, decía hoy: capas cada vez más amplias de la población civil pacífica se están convirtiendo en víctimas, y una creciente preocupación para nosotros y para muchas de las organizaciones internacionales es causada por el hecho de que las fuerzas ucranianas son más a menudo y más ampliamente la aplicación de métodos para llevar a cabo la guerra utilizando terribles equipos de armas que están cerca en su efecto, equivalen en su efecto a las armas de destrucción masiva. Ahora vemos por qué Moscú muestra sus verdaderas armas de destrucción masiva. Los mensajes acerca de la intervención de Washington, ya sea directa o a través de intermediarios, comienzan dando a Kiev algún ánimo, y al dar a Kiev una mejor capacidad de reacción con armas letales, modernas y hardware, que por cierto, les recuerdo, con el apoyo de la ley que fue aprobada en el Congreso y firmada por el presidente a final del año pasado, en el apoyo de la libertad de Ucrania, como decían ellos, esta ley, como saben, permite y hasta fomenta el equipo de envíos de este tipo, y para nosotros esto es causa, para decirlo suavemente, de una enorme preocupación. Teniendo en cuenta los planes revanchistas del partido de la guerra en Kiev, esto no solo llena la escalada de la situación al sureste de Ucrania, sino que pone en peligro la seguridad de la Federación de Rusia, cuyo territorio, como ustedes recordarán, ha sido muchas veces bombardeado desde la parte ucraniana. Moscú ve en la posible entrega de armas a Kiev una amenaza a Rusia, sin eufemismos. La OTAN, un ángulo diferente, una luz diferente. Bruselas, cuartel general. ¿Quién llega? Secretario General Jens Stoltenberg. Y hace algunas declaraciones. Ya está nevando sobre la sede de la OTAN. General Invierno está avanzando. Se refiere, por supuesto, a Ucrania. No sabemos si es una respuesta a Moscú o Moscú le daba respuesta a esto. Juzguen ustedes. En Ucrania la violencia está empeorando y la crisis se profundiza. Rusia sigue desatendiendo las normas internacionales y para apoyar a los separatistas con armas avanzadas y formación de sus fuerzas. Respondió a algunas preguntas. A una de ellas dijo: yo esperaría que van a decidir sobre una fuerza que será de alrededor de 30.000 efectivos, y parte de que el aumento de fuerza de respuesta de la OTAN, que espero será el establecimiento de esta fuerza punta de lanza, que espero será de un tamaño de 5.000. Y esta fuerza punta de lanza debe llevar consigo algunos elementos que serán capaces de desplegar en muy, muy corto plazo, hablamos de apenas unos días, elementos disuasivos necesarios. Vuelven las preguntas de la época de la Guerra Fría. Jens Stoltenberg dice: mi encuentro con Lavrov, le llama así al canciller ruso, es una parte de los contactos políticos que tenemos con Rusia y que decidió el pasado mes de abril, después de la crisis con Crimea, que suspendimos, la OTAN suspendió toda la cooperación práctica con Rusia, pero decidimos mantener los canales de contacto bien abiertos.
but we decided to keep channels for political contact open. También dio a entender que la OTAN se fortalece en el este para frenar lo que él dijo es la agresión de Rusia. Stoltenberg insistió en que la finalidad de este flamante contingente expedicionario será totalmente defensiva y explicó que los ministros definirán su tamaño y su composición. En Bruselas, qué casualidad, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, se presentaba en el corazón de la OTAN. Estas movilizaciones no son gratis, tienen causas más que sobreentendidas y ya no vemos el césped de la entrada de la OTAN en este general invierno en pleno desarrollo, pero todavía no está tapada por la nieve. Cuando llegó el momento de las declaraciones, Chuck Hagel comenzó diciendo: me preocupa la posibilidad de que la división entre nuestros aliados del norte y sur se pueda producir. Este es un momento de unidad, propósito compartido, inversiones sabias a largo plazo en todo el espectro de la capacidad militar. Debemos hacer frente a todos los desafíos contra esta alianza en conjunto y todos a la vez. Luego, refiriéndose a Moscú y las violaciones, en una pregunta decía: creo que lo que la asistencia que ofrecemos los Estados Unidos como socios de la OTAN, Ucrania tiene que ser, esa asistencia a Ucrania tiene que ser revisada continuamente, y estamos revisando el tipo de asistencia y estamos mirando permanentemente para Ucrania. Has to be continually reviewed, and we are reviewing the kind of assistance we're looking at for Ukraine. Luego le dijeron, bueno, ¿y cómo se resuelve este problema sobre Ucrania? Dice, bueno, mientras tanto, manifestaciones. Varoufakis se reúne con Schäuble en Berlín. Yanis Varoufakis llegaba aquí. El ministro de Finanzas hacía su gira también y comenzaba por la impresionante estructura del viejo Berlín que sigue en pie y que sobrevivió a la Segunda Guerra. Muchas manifestaciones desde allá lejos, pero de apoyo. La gente decía, cambio para Grecia, cambio para Europa, cambio para todos, solidaridad con Grecia y paren las políticas de austeridad. Las políticas de austeridad, es decir, el paquetazo neoliberal, deben ser detenidas. Y eso lo están diciendo en Berlín y en apoyo a Varoufakis, que se reúne con Schäuble en Berlín. El ministro de Finanzas de Alemania y Grecia, Schäuble y Varoufakis, reconocieron importantes diferencias sobre su primera reunión en Berlín, pero tendieron la mano uno a otro a seguir el diálogo para resolver los retos. Schäuble no es precisamente un hombre fácil de ser llevado al campo contrario, ¿no? Tuvimos una conversación larga e intensa, explicó el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, tras este encuentro que se prolongó casi 3/4 de hora, más de lo previsto. Griechenland gehört zum Euro. No estuvimos de acuerdo en todo, pero eso tampoco habría sido creíble, añadió el alemán, que apeló a una fórmula cordial para expresar las diferencias. Bueno, estuvimos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Aber da ich ja nun einen gelernten Diplomaten auch als Sprecher habe, also soll ich jetzt sagen, we agree to disagree. Ich habe allerdings meine Skepsis. En nuestra conversación yo también podría no ocultar mi escepticismo de que alguna de las medidas del nuevo gobierno anunció. Pero mi colega me dijo que no se deciden aún, que no necesariamente van en la dirección correcta de acuerdo a nuestro punto de vista. In jedem Fall 90% der Fälle in Griechenland von Korruption ist eine deutsche Firma.
We didn't reach an agreement. It was Yanis never Varoufakis dijo, no llegamos a un acuerdo, nunca lo fue en las tarjetas que íbamos a lograrlo. Ni siquiera estamos de acuerdo en desacuerdo de donde estoy parado. Desde donde estoy parado nos pusimos de acuerdo para entrar en deliberaciones como socios de una empresa de orientación hacia una solución europea para los problemas europeos. Una solución que se va a imponer en primer lugar en base a los intereses de Europa, pero Europa en el timón. at the helm. He has a potential partner in the search for European solutions. Yanis Varoufakis dijo luego. Practically speaking, our proposal is that there should Hablando be en a términos bridging prácticos, program nuestra between propuesta now es que debe and haber un programa de transición de aquí a finales de mayo que nos dará el espacio a todos nosotros para llevar a cabo estas deliberaciones y en un corto espacio de tiempo llegar a un acuerdo. come to an agreement. We would like Nos to gustaría call this llamar a esto un nuevo contrato entre Europa y Grecia y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Y que de una vez por todas resolver este problema, por lo que no tienen que llenar sus periódicos y sus boletines de televisión con noticias sobre Grecia. Valasopoulos, Mega Channel, Εφημερίδα των Συναρτών, Greenland. En suma, Varoufakis sigue en la línea de que quiere un programa puente hasta mayo para después buscar una solución de conjunto. Y Yanis Varoufakis recibió alguna respuesta. En Washington, el vocero del Fondo Monetario Internacional, Gary Price, salía a este ping-pong desde el otro lado del Atlántico. Como hemos confirmado esta semana, hubo una reunión de presentación con las autoridades, el ministro de Grecia de Finanzas, Yanis Varoufakis, y nuestro jefe del Departamento Europeo, Paul Thompson, se reunieron para conocer y discutir los desafíos que enfrenta Grecia. Cuestiones políticas específicas no fueron discutidas en detalle. Les puedo decir que no ha habido otros contactos de alto nivel en este momento. Eso sí, estamos mirando hacia adelante para oír de las autoridades, de sus propuestas, de sus ideas. No hemos tenido esas discusiones hasta ahora y creo que una vez que seamos capaces de hacer eso, también vamos a ser capaces de ser un poco más específicos. Estaba diciendo generalidades, como quitándole el cuerpo al tema, pero se disculpó elegantemente. Creo que lo que hemos dicho, y voy a repetir porque esta es nuestra posición, hay un marco acordado en su lugar para hacer frente a la deuda de Grecia en el marco del programa. No ha habido ninguna discusión con las autoridades sobre un cambio en este marco. Bla, bla, bla. En suma, el Fondo Monetario Internacional niega haberse reunido con el gobierno griego. Bueno, ustedes vieron las imágenes. Estamos deseando escuchar las nuevas autoridades, propuestas, ideas, bla, bla, bla. Atenas. El viceprimer ministro, Yanis Dragasakis, llegando a su oficina. Un equipo de funcionarios del Tesoro estadounidense mantuvo conversaciones con funcionarios del gobierno griego. Equipo dirigido por Dalip Singh, subsecretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos para Europa y Eurasia, y se reunió con el viceprimer ministro griego, como acabamos de decir, y también incluyó, por supuesto, al embajador estadounidense en Grecia, David Pearce. Es el hombre que todos los días está haciendo presiones, ¿no? Camionetas blindadísimas, ¿no? Estados Unidos seguirá trabajando en estrecha colaboración con el gobierno de Grecia y bla, bla, bla. Retorno a Atenas, Alexis Tsipras volvía y declaraba, la verdad que recorrió todo lo más importante de Europa Occidental al galope, ¿no? Se bajaba de un avión para subir a otro. La prensa expectante y aparecieron los resultados. Había que informar de esto porque se ha jugado su capital político en esta gira europea y realmente ha causado muy buenas impresiones. Ahora, lo concreto es lo que hay que convencer al pueblo griego para también quedar convencidos de que no se ha perdido este viaje. En suma, Alexis Tsipras se mantuvo en el plano de la expectación hasta que al final vino a decirles lo que había pasado. Todo su equipo, como ven, sin corbata. Aplaudido a su retorno, Tsipras promete acabar de una vez por todas con la austeridad y dice que Grecia no aceptará órdenes de nadie.
Y se ha comprometido una vez por todas a poner fin a las políticas de austeridad de la Unión Europea y negociar con firmeza un nuevo acuerdo para su país. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δική της φωνή, η ελληνική δημοκρατία. La democracia griega no va a tomar órdenes y ciertamente no las va a aceptar a través de correos electrónicos. Grecia tiene una posición clara, Grecia tiene su propia voz, Grecia tiene su propia fuerza de negociación. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δική της φωνή, η Ελλάδα έχει πλέον τη δική της διαπραγματευτική ισχύ. Y luego dijo, si hay algo que nos enorgullece es que la dignidad ha regresado y la democracia ha vuelto al país donde nació. Επέστρεψε η αξιοπρέπεια, επέστρεψε η δημοκρατία στον τόπο που γεννήθηκε. Si hay algo de lo que nos sentimos orgullosos es que inseguridad ya no domina, incertidumbre tampoco. Lo que domina es la certeza de que el nuevo gobierno, por primera vez en años, llevará a cabo duras negociaciones y que pondrá punto final a la troika y a sus políticas nefastas. Και θα βάλει ένα οριστικό τέλος στην τρόικα και τις πολιτικές της. Por supuesto, arrancó aplausos. Luego dijo, después de una semana en el gobierno y la nueva forma de gobernar que hemos logrado cambiar la agenda de las discusiones en Europa, hemos conseguido que Grecia y las propuestas del gobierno sean un tema de discusión en el resto del mundo. Καταφέραμε να γίνει η Ελλάδα και οι προτάσεις της κυβέρνησης. Es nuestra obligación y el deber no permitir que nuestros ciudadanos sean engañados una vez más. Somos un país soberano, tenemos una democracia, tenemos un programa y un acuerdo con nuestro pueblo y tenemos que honrar ese acuerdo. Είμαστε κυρίαρχη χώρα, έχουμε δημοκρατία.